Diputada, bienvenida, muy buena tarde. Yo comienzo preguntando cómo se vive con una espada de Damocles encima. Hoy usted salió del Ministerio Público, pero imputada por un delito que conlleva hasta 16 años de cárcel. Es verdad, Dani, así vivimos todos los venezolanos, porque Venezuela se ha convertido prácticamente una sociedad en caos permanente. La violencia, la escasez, la destrucción del ingreso familiar y ahora este tipo de persecución que es a todos los venezolanos, es absolutamente generalizada. Todo el que protesta, el que piensa distinto es calificado de enemigo, hasta de terrorista. Sea un dirigente sindical, como los trabajadores de Sidor presos en esta hora en Maturín, por exigir el cumplimiento de su convención colectiva, sean tuiteros, periodistas, activistas de derechos humanos como Marcelo Crobato, que no ha cometido delito alguno y está preso en condiciones de verdadera tortura. Es decir, hoy los venezolanos sabemos que enfrentamos un régimen que es una dictadura y que además está desesperado. Y lo que debemos entender es que esta actitud es precisamente producto de que Maduro y su régimen saben que fracasaron y que la transición a la democracia en Venezuela es inminente. Y por lo tanto creen que con este tipo de acciones pueden postergar esa transición, pero se equivocan. Por el contrario, lo que logran es acelerarla. Ahora, ¿cómo usted decía en un programa de televisión donde estuvo esta mañana que usted se presentaba hoy para enfrentar la infamia, que eso era lo que los venezolanos esperaban de usted? Pero ¿cómo se enfrenta la infamia en un proceso donde no hay verdad ni justicia? Conversábamos con su abogado, con Jesús Loreto, hace unos minutos, y él nos explicaba que las pruebas están montadas sobre un guión cinematográfico con correos que fueron, por ejemplo, extraídos cuando usted gozaba de inmunidad parlamentaria, con otros correos que usted nunca recibió, es decir, con nada que sustente, nada verídico que pueda sustentar esta imputación que se le ha hecho hoy. ¿Cómo se enfrenta la infamia de esta manera? Bueno, con convicción, con firmeza y con la disposición de defender la verdad por encima de todo. Y al final la verdad se impone. Y hoy la dignidad se impuso a la infamia. Hoy es un paso. Y lo importante es que los venezolanos entendamos que el miedo es la herramienta que utilizan estos regímenes totalitarios para preservar el poder, para quedarse allí aferrados y paralizando una sociedad. Y por lo tanto lo fundamental para los venezolanos es que no tengamos miedo. Es que entendamos que quienes hoy son una absoluta minoría, un grupo minúsculo que se apropia de los recursos de los venezolanos y que no tiene escrúpulos, dispuesto a llegar a cualquier extremo con tal de mantener el poder, y que nosotros como ciudadanos sí tenemos la fuerza para lograr esa transición y que la Constitución venezolana tiene mecanismos democráticos para resolver una crisis política de la magnitud de la que vive Venezuela hoy. Yo llegaba a la Fiscalía y caminaba y veía desde los vigilantes, los trabajadores, las secretarias, los otros fiscales, y en su mirada lo que veía es esa angustia, ese clamor. No se atreven a hablarme, algunos sí me hacían gestos, señas, pero en el fondo los empleados públicos en Venezuela son también presos políticos y saben y viven en carne propia todos los días el horror de un régimen que está dispuesto a todo tipo de humillación con tal de lograr esa lealtad y ese silencio. Pero Venezuela se está rebelando de punta a punta. Lo vimos hace 2 semanas en las elecciones del PSUV. Yo insisto en este punto. El Partido Socialista Unido de Venezuela utilizó todos los recursos del Estado, el chantaje, la fuerza, para que sus inscritos fueran a votar. Y simplemente no fueron. El 4% participó. ¿Qué te demuestra esto? Lo que estamos viendo en las calles de Venezuela por todas partes. Hace 2 o 3 días era enfrente de la vicepresidencia de la República, trancando una gran avenida. Es decir, el pueblo exige un cambio profundo y sabe que ni Maduro ni su régimen son capaces de hacerlo. Ni quieren ni pueden. Y por lo tanto, para poder resolver los problemas dramáticos del país y para poder reconstruir Venezuela y sus instituciones, es indispensable un cambio de régimen. Y eso es lo que hoy más del 80% de los venezolanos clama. Diputada, mucha gente pensó que usted hoy podía ser privada de libertad. ¿Cree que la campaña
yo estoy con María Corina, que logró mensajes desde diferentes lugares del mundo. Congresistas como Eliana Ros-Lehtinen o Mario Díaz-Balart en Estados Unidos escribían temprano en la mañana algo referente a usted. Muchísimos venezolanos desde distintos lugares de la geografía nacional enviaron estos mensajes. ¿Cree que esto de alguna manera influye para que no haya sido usted dejado detenida? Es decir, el hacer sentir que usted no está sola. Absolutamente sí. Y por eso yo quiero en esta hora, en nombre de mis 3 hijos, y de mis padres, mis hermanos, mis compañeros de 20, de los venezolanos que luchamos por este cambio a la democracia y a la libertad, transmitirle nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos latinoamericanos y desde luego hermanos venezolanos en otras partes del mundo, colegas parlamentarios, expresidentes y a ustedes en particular. Yo tengo que transmitirle a NTN 24 de lo más profundo de mi corazón mi agradecimiento y mi reconocimiento como venezolana. La censura y la autocensura en Venezuela es brutal y lo que nos queda como ventana para que el mundo sepa lo que nosotros vivimos, no solamente los horrores, la tragedia del pueblo de Venezuela, su dolor, pero sobre todo nuestra lucha, nuestra fuerza, nuestra determinación a luchar hasta vencer. Llega al mundo gracias a ustedes y en la medida que la tensión internacional baja, la represión del régimen aumenta. Y por eso este llamado que nosotros hacemos de manera reiterada para que nos acompañen en nuestra causa, el pueblo de Colombia, de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, los latinoamericanos en Estados Unidos, sus voces, presionando además a los gobiernos de sus respectivos países, que saben muy bien lo que está ocurriendo en Venezuela, pero que muchas veces, por razones de orden económico, geopolítico, ideológico, prefieren darle la espalda a los derechos y a los principios y ponerse de un lado de un régimen que no solamente es violador, masivo y sistemático de los derechos humanos, como demostró esta semana el informe sobre las torturas de la Organización de las Naciones Unidas de una manera demoledora, pero que todos sabemos tiene fuertes y profundas vinculaciones con el narcotráfico y el crimen organizado. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela hoy. Y los gobiernos de América Latina lo saben. Y por eso es tan importante voces independientes como las suyas. Y obviamente esas manifestaciones de apoyo, de confianza y de lucha, como esta campaña que ha tenido lugar en estos días y que debo decir, yo jamás olvidaré. Es algo que a mí, en lo personal, me compromete aún más a mantenernos firmes en esta lucha hasta vencer. Y en mi convicción de que muy pronto vamos a ver a Venezuela transitando hacia la democracia en paz. Oye, aprovecho algo, si me permites, Idiania. Yo quiero hacerle llegar a expresidentes colombianos mi más profundo agradecimiento. Al expresidente Belisario Betancur, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana. Han tenido manifestaciones extraordinarias de apoyo, no a mi persona, al pueblo de Venezuela. Y eso es algo que jamás olvidaremos los venezolanos. El futuro de Colombia es el futuro de Venezuela también. Diputada, sabemos que este tipo de medidas, de imputaciones, buscan intimidar, limitar el accionar de la oposición. Yo le quiero preguntar, sobre todo después de haber oído a su abogado que nos ha dicho que él no cree que esta imputación vaya hacia ningún otro lado que no sea la privativa de libertad a su persona. ¿Dejará usted de participar en actos públicos, de levantar su voz? ¿La puede limitar de alguna manera esto que ha ocurrido hoy? Esa respuesta la saben muy bien los venezolanos. Yo tengo plena conciencia de la responsabilidad que asumí cuando fui electa como diputada de la Asamblea Nacional. Y por eso los venezolanos saben que en esta hora les digo que no tengo miedo y que no podemos tener miedo y que no nos vamos a detener hasta lograr avanzar en el marco de la Constitución hacia la transición a la democracia y a la paz. Tengo 6 meses con prohibición de salida del país. Pensaron que con ello nuestra voz no llegaría al mundo, que nos callaríamos. Y ahí tú ves. Tienes, por ejemplo, a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo, haciendo un trabajo extraordinario. Y miles de venezolanos que forman parte de la más maravillosa diáspora que podría aspirar un país en cuanto a sus embajadores y activistas, luchando desde afuera por la democracia de su patria.
Y desde luego aquí en Venezuela tenemos muchas restricciones. No permiten que las líneas aéreas del Estado me vendan pasajes, me persigue la policía política. En las actividades que tenemos, asambleas y reuniones, con frecuencia nos cortan la luz, nos cortan la electricidad y terminamos, bueno, a viva voz en eventos donde tú tienes 300, 400, 500 personas. Pero esto no nos impide ni nos detiene, por el contrario. Arbitrariedades, atropellos de esta manera o de esta naturaleza lo que logran es potenciar nuestras voces y hacer que más y más venezolanos entendamos que la responsabilidad es absolutamente de todos. Y han surgido miles de líderes en nuestro país y yo los veía hoy allí conmigo, estudiantes, trabajadores sindicales, dirigentes de ONGs y desde luego mis compañeros de los partidos políticos que estaban de todos los partidos hoy allí y demostrando que si ellos creían que con la represión nos iban a dividir, pues han logrado precisamente el resultado contrario. Nos han unido en nuestro dolor, en el riesgo, en la amenaza, en el peligro, pero desde luego también en nuestros sueños, en nuestras aspiraciones y en nuestro compromiso de conquistar la democracia y la libertad para Venezuela y la estabilidad para toda la región. Una última pregunta a la diputada María Corina Machado. ¿Pudo usted dormir anoche? A la 1 de la mañana estaba tuiteando. Y lo digo porque pues, yo estaba revisando las redes sociales. ¿Qué fue lo último que pensó antes de dormir? Lo último que hice anoche fue que le di la bendición a cada uno de mis 3 hijos y también fue lo primero que hice esta mañana cuando me desperté. Dormí cortico, pero anoche dormí profundo. Algo que en Venezuela cada día me cuesta más porque sé lo que está pasando en el país y sé el dolor que sufren miles y miles y miles y miles de madres todas las noches que no saben si al día siguiente van a poder alimentar a sus hijos o atender su salud. Por eso, en esta hora, yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a ustedes, gracias a los venezolanos porque hemos dado un paso más y si algo ha pasado al final del día es que nuestras convicciones y mi esperanza y optimismo en el futuro de Venezuela es aún más cierto, más profundo y más firme. Así que gracias de corazón y lo que les pido es que confíen en los venezolanos. Yo tengo una profunda, infinita confianza en nosotros, en lo que hemos hecho extraordinario de lucha en estos 15 años, pero sobre todo lo que vamos a hacer, nuestra responsabilidad histórica y nuestra obligación moral de derrotar un régimen perverso y construir una Venezuela de oportunidad, seguridad, solidaridad y justicia para todos los venezolanos. Quiero darle las gracias a la diputada María Corina Machado, que ha estado con nosotros en vivo y directo desde Caracas, Venezuela, en este día. Que ha sido importante para los venezolanos, importante para ella y que nos ha mantenido a los medios de comunicación absolutamente pendientes de lo que allí ocurría. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.